Muy buenas noches tengan todos ustedes. Qué privilegio, como siempre, poder estar juntos. El día de hoy es martes 21 de noviembre. Ya estamos muy cerca de final de nuestro ciclo lectivo y es una verdadera bendición poder compartir una vez más, como lo hacemos, la palabra los días martes. Y hemos estado hablando acerca de los 7 espíritus peores. Sí, ya de por sí los espíritus demoníacos son malos, pero hay 7 espíritus peores y esto lo vamos a revisar en Mateo capítulo 12, 40 y cacho. Vamos a ir al verso 43 para ponerlo en contexto como lo hacemos cada clase y a partir de ello entonces ir viendo qué es lo que Dios nos va llevando. Entonces, dice la palabra del Señor, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, del ser humano, ¿sí? Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Y entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Hemos estado insistiendo entonces en que hablar de liberación espiritual es fundamental, pero más importante es hablar cómo mantener esa libertad. No sirve mucho, y no digo que no haya que hacerlo, echar fuera un demonio, pero echar fuera un demonio para que la persona vuelva a su estado anterior y que quede peor, pues entonces es terrible. Y una de las cosas entonces que necesitamos revisar en esta noche tiene que ver con cómo se asocia un tercer elemento de lo que es la condición natural del ser humano para que esto se convierta en una atadura espiritual. Si no han revisado al estar escuchando usted esto, yo les sugiero que revise las 2 clases anteriores, donde hemos visto los 2 primeros espíritus, y estos 2 primeros espíritus que es fundamental entenderlos. El primero tiene que ver con la asociación a la vida y el miedo que tenemos y el terror a la muerte. Entonces, esto está asociado a la existencia, a la supervivencia, al deseo de no morir, ¿sí? El segundo está asociado con el placer. El placer no es malo en sí, pero necesita usted escuchar toda la clase para entender el contexto del placer como creación de Dios, cómo Dios nos da el placer para podernos ubicar, para podernos animar en las cosas que son agradables a la vida, y cómo el enemigo termina pervirtiendo el placer para convertirlo entonces en causa de condenación y en motivo de esclavitud espiritual. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad, la capacidad de poder sobrevivir, los impulsos que tiene un ser vivo para poder mantenerse alerta, a la defensiva, van a tener entonces una relación compleja que va a estar influenciada por factores que son, pues, de carácter evolutivo, ambientales, factores psicológicos, culturales inclusive. Y todos ellos los vamos a asociar con esto que llamamos fuerza de voluntad. ¿Por qué es importante entenderlo desde el principio? Porque cuando nosotros nos damos cuenta de que el ser humano es un superviviente, como lo decíamos desde la clase número 1, pero esa supervivencia tiene que expresarse en la lucha por superarse, en la lucha por crecer, en la lucha por imponerse a la adversidad.
Normalmente cuando nosotros hablamos de una persona que es una persona voluntariosa, dicen en mi pueblo, o sea, alguien que muestra una impulsividad, se dice que esa persona es muy visceral, porque es como que si en el estómago se manifestara ese esfuerzo que se hace para poder enfrentar una cuestión adversa, ¿sí? Cuando nosotros hablamos entonces de esta visceralidad, la primera cosa que podría decir así rápidamente en una lluvia de ideas es que es una respuesta rápida a situaciones de peligro. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de la necesidad de enfrentar los riesgos, esta capacidad de actuar impulsivamente, rápidamente, pues es beneficiosa en situaciones donde esta reacción rápida es crucial para la supervivencia. O sea, si te está atacando un cocodrilo, si te va a perseguir el león, o yo no sé usted qué pueda estar pensando, ¿sí? Pero finalmente estamos hablando de algo que pone en riesgo tu vida. Entonces, actuar bajo ese impulso puede ser algo que salva tu vida, es una ventaja contra el riesgo. Y he comenzado estas clases siempre hablando de la cuestión natural. Todos los seres vivos necesitan reaccionar rápidamente. Y esa reacción rápida e inmediata, antes de pensarlo mucho, les ayuda a sobrevivir de los riesgos, ¿sí? Cuando hay un riesgo, cuando hay una oportunidad de perder la vida, la recompensa de huir es seguir viviendo. Y entonces, personas muy impulsivas ciertamente tienen una mayor propensión de tomar riesgos, ¿sí? Y tomar riesgos en algunas ocasiones, claro, que puede conducirnos a recibir una recompensa significativa, como el acceso a alimento, como la capacidad de poder obtener algo que de otra manera no lo obtendríamos, tener éxito en una competencia, pero también puede llevarnos a consecuencias negativas. Si los riesgos no se calculan adecuadamente, pues puedes terminar lastimado con una pierna quebrada, lo que sea, ¿sí? Una persona que tiene esta respuesta rápida se adapta a entornos cambiantes. En situaciones donde los entornos son muy dinámicos, son muy variables, esta capacidad de actuar rápidamente con decisión, sin mucha deliberación, nos puede llevar a una ventaja adaptativa, ¿sí? Y entonces personas que han desarrollado esta capacidad de una pronta respuesta a nuevas circunstancias, les es más fácil sobrevivir en situaciones adversas, sobre todo tiempos de guerra, tiempos de persecución, tiempos de adversidad, ¿sí? Pero resulta que en los entornos modernos, en la sociedad actual, hay muchas decisiones que a menudo se requieren considerar pues más lentamente porque son complejas, tienen consecuencias a largo plazo y entonces allí una impulsividad que no sea consciente, que no sea racional puede terminar siendo perjudicial. Entonces es necesario planificar, reflexionar más para que la supervivencia y el éxito sean posible en estos contextos complejos que nosotros vivimos, ¿sí? También la gestión del estrés y de la supervivencia inmediata como una respuesta a una situación de vida o muerte. Esto es fundamental, sobre todo si estamos hablando de que le toca estar en una explosión, le toca estar en un terremoto, le toca estar en un tsunami. Y entonces un análisis muy prolongado puede ser pues un lujo que no te puedes permitir. La ola viene y necesitas pensar rápidamente qué vas a hacer. Hay un terremoto y puede ser que si te tardas 10, 15, 20 minutos en... No, pues ya te aplastó todo lo que está alrededor. ¿Qué estoy intentando decir con todo esto? Que si bien por un lado los los seres vivos tienen la urgencia de responder con impulsos rápidos, lo cierto es que las criaturas, entre más inteligentes, más necesitamos reflexionar. Pero ahora
esto me trae un cierto conflicto, y es que conozco cristianos que se pasan años analizando tomar una decisión y nunca la toman, porque nunca están realmente seguros de que es la decisión correcta, cuando hay momentos en donde las opciones son tan cerradas, son tan complicadas, que de lo que se trata es de poder tomar la decisión menos riesgosa, la decisión más inmediata que te salve la vida. Y entonces, en momentos de adversidad, en momentos de complejidad, en momentos de persecución, tenemos que desarrollar la capacidad de reaccionar con impulsos inmediatos. ¿Cómo se logran esos impulsos inmediatos? Se logran con experiencias, se logran con entendimiento de las cosas que suceden a nuestro alrededor. Personas que están siendo preparadas para enfrentar situaciones adversas, como en el caso de personas que trabajan en situaciones de fuerzas especiales, de enfrentar ladrones, asesinos, enemigos armados, se les enseña a responder, a reaccionar rápidamente y con seguridad ante este tipo de situaciones. Pero yo no sé si se han dado cuenta, en el cristianismo, y no entiendo por qué, hay una tendencia a ir generando sangre de atole. Y entonces la gente se vuelve tan temerosa de tomar decisiones, se vuelve tan temerosa de equivocarse, que deja pasar las oportunidades delante de ellos porque no puede enfrentarlas inmediatamente. Y entonces tendríamos que preguntarnos cuál es este punto de equilibrio, ¿sí? Porque de una u otra manera, esta necesidad de una decisión rápida, pero al mismo tiempo de no terminar haciendo que sea nuestra carne la que tome esa decisión, se convierte en una disyuntiva fundamental para lo que vamos a hablar en esta noche. Por un lado, en la Biblia se habla mucho del espíritu, del fruto del espíritu, de Gálatas 5, 22 y 23, y ya saben ustedes que el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y que contra estas cosas no hay ley. Y esto implica desarrollar la capacidad de controlar los impulsos y las reacciones instintivas a las que la Biblia en muchas ocasiones va a llamar carnales, cuando esas reacciones nos alejan de Dios. Y entonces tendríamos que actuar desde esta perspectiva de una manera más considerada, más en consonancia con los principios bíblicos. Pero por otro lado, al mismo tiempo, pues tendríamos que desarrollar la capacidad de poder ver que las situaciones tendremos que enfrentarlas y asumirlas en lo inmediato. Por ejemplo, personas que tienden a ser impulsivas. Y aquí voy a comenzar con mi primer ejemplo. Se encuentra en Génesis capítulo 25 y voy a estar hablando acerca del verso 29 en adelante. Es un pasaje muy conocido de un muchacho que por hambre, ¿sí? El hambre nos lleva a tomar decisiones incómodas, y en este caso es Saúl, ¿sí? Estaba de cacería, su hermano Jacob estaba haciendo allí una sopa. Vuelve Saúl del campo, está cansado y le dice a Jacob: te ruego que me des de comer algo de este guiso rojo que tienes. Estaba haciendo por allí unas lentejas, ¿sí? Y entonces, si ustedes recuerdan la historia, Jacob le responde. Ahora, noten ustedes que también Jacob es perversillo, ¿sí? Porque lo ve al otro hambriado, y con lo hambriado que está, le dice: pues, véndeme tu primogenitura. Esaú dice: aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me va a servir la primogenitura? Me voy a morir. O sea, tengo tanta hambre, vengo tan cansado, ¿sí? Que pues ya muerto, ¿para qué quiero la primogenitura? Ahora, esa actitud de tomar en poco la primogenitura de Dios le va a costar muy caro. Pero Jacob, lo cierto es que está actuando perversamente. Se está aprovechando de la necesidad de su hermano.
Y Jacob le dice, júramelo este día. Y ella le juró diciendo, pues está bien, sí. Te vendo la primogenitura, sí, por el plato de lentejas. Y entonces Jacob le da a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Esa actitud es una actitud impulsiva con una evidente falta de previsión, de sabiduría, de sensibilidad a aquello que significaba para Dios lo que él estaba haciendo, y eso le va a costar muy caro, ¿sí? Necesitamos entonces enfrentar situaciones de peligro, pero él no está en una situación de peligro. Él está en una situación donde ciertamente le podría haber dado de comer la mamá, o la mamá podría haber salido y decirle, hijo, pues dale a tu hermano, o sea, no seas perverso. Pero ojo, es en las reacciones inmediatas, en esas reacciones instintivas, donde muchas veces nos equivocamos al no reaccionar adecuadamente conforme a la palabra, ¿sí? Mientras que deberíamos de buscar la sabiduría, la reflexión, esperar un poco más, la impulsibilidad va a generar entonces situaciones complejas que nos van a alejar de Dios. Proverbios 19 en el verso 2 nos va a decir que el alma sin ciencia no es buena, pero sobre todo la segunda parte es la parte que es muy importante que la consideremos, porque nos va a decir entonces Proverbios 19 en el verso 2, y aquel que se apresura con los pies peca. Apresurarse con los pies en el contexto de lo que estamos hablando es actuar impulsivamente. Hemos dicho que los impulsos te pueden salvar la vida, que hay situaciones que son de riesgo que necesitan que tú tomes una decisión. Pero ojo, el problema está de que actuar impulsivamente y reflexivamente te puede llevar a pecar. En Génesis capítulo 3, en el verso 8, y voy para allá, dice que Adán y su mujer oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Cuál es la consecuencia de actuar impulsivamente? Equivocarse. Y el problema está que cuando nos equivocamos nos descalificamos y por descalificarnos nos avergonzamos. ¿Qué es la vergüenza? La autodescalificación, consecuencia de nuestras decisiones impulsivas. Una vez más, ¿qué es la vergüenza? La vergüenza es la autodescalificación como consecuencia de nuestras decisiones impulsivas. Ojo con esto. Lo que estoy diciendo implícitamente es que pecar es actuar por impulso. Si fuéramos inteligentes y estuviéramos actuando por reflexión, no pecaríamos, no buscaríamos nuestro daño, no buscaríamos descalificarnos, no buscaríamos lesionarnos, no buscaríamos perder lo que hemos ganado. Pero cuando una persona actúa por el impulso le va a llevar entonces en esa decisión de carácter animal, le va a llevar a perder todo lo ganado. Va a apostar toda una vida por echarse una cana al aire, va a apostar su vida por responderle toscamente al que tiene ahí un arma enfrente y se la va a descargar encima. Y entonces, ¿qué es esta vergüenza de la que estoy hablando? Esta vergüenza surge cuando la persona reconoce que ha actuado de manera contraria a los valores, a las enseñanzas, a los preceptos de Dios, a lo correcto, a la verdad.
Y entonces esto implica que la conciencia te va a empezar a acusar por haber transgredido la norma de Dios. Ese error ahora va a generar una separación. Ahí veíamos entonces a Adán escondiéndose, alejándose de Dios, ¿sí? Porque ahora se siente descalificado para poder estar delante de Dios, se siente manchado, se siente distante de lo divino. Y esa vergüenza entonces va a llevar a una intensa lucha interior. Aunque está consciente el ser humano de su propia moralidad, de su propia debilidad, el haber actuado impulsivamente le descalifica ante otros y ahora rompe su autoestima. Ya no tiene valor ante sí y ya no tiene valor ante el otro. Esta indignidad, esta culpa, esta sensación de estar fundamentalmente equivocado, pero sobre todo de decir, no soy digno, no soy adecuado, va a llevar a la persona en un deseo de ocultamiento, de cubrirse, de no mostrar aquello que antes era abierto a la vista, pero ahora hay que esconder, hay que ocultar el acto cometido. La vergüenza se convierte entonces en una cuestión que termina alejando al ser humano en lo espiritual de Dios. Ahora, estoy hablando de la vergüenza desde el punto de vista negativo. Por supuesto, porque la vergüenza que condena, la vergüenza que descalifica, es la vergüenza que nos vuelve culpables en lugar de llevarnos al arrepentimiento, nos lleva al distanciamiento. Y mientras la culpa de los actos dice, hice algo malo, la vergüenza va a decir, yo soy una persona mala, yo me descalifico. Ya no es lo mismo decir me equivoqué a decir ya no soy un hijo de Dios, ya no soy la persona adecuada. He perdido mi lugar delante del Padre. Y entonces va a ser tan importante enfrentar la vergüenza que el apóstol Pablo en Primera de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 8, le va a decir a Timoteo, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Sí? La vergüenza hace que una persona sienta que no es capaz, sienta que no es digna, y aún esta vergüenza puede hacerlo que no haga lo correcto delante de Dios. He estado diciendo entonces que la vergüenza, como consecuencia de esta decisión impulsiva, nos va a distanciar, nos va a aislar, nos va a poner en una situación de indefensión y va a romper con la identidad que Dios nos había dado como hijos. Insisto en que vamos a sentirnos que no valemos, que no somos dignos, que no somos adecuados. Y esta vergüenza entonces se va a convertir en este tercer peor, porque la vergüenza te lleva a verte como huérfano. La vergüenza te lleva a verte entonces como una persona que es enemigo de Dios, como un estorbo para lo que Dios quiere hacer. La vergüenza genera una autoimagen distorsionada de lo que yo soy y me lleva a verme no como Dios me ve, sino como Satanás me dice que soy. Y me aleja de la visión que Dios tiene de mí como padre, donde me dejo de ver como hijo.
La vergüenza entonces es destructiva. Destruye la autoimagen que he tenido de Dios. Destruye la capacidad que tengo de verme a la imagen y semejanza de Jesús. La vergüenza entonces crea un abismo, como si fuera la muerte misma, como si fuera estar en el Seol, donde el abismo no permite que los vivos estén en relación con los condenados. Los que están en esperanza no pueden cruzar con los de la desesperanza, y ese abismo profundo genera una separación y un aislamiento de mí mismo para acercarme a la presencia de Dios. Dios me está buscando, pero yo no puedo acercarme a Él porque tengo una barrera en mi relación. Me siento indigno y al sentirme indigno, ya ni siquiera soy capaz de decirle a Dios, Señor, me equivoqué. Porque ahora me contradigo yo a mismo en cuanto a las promesas de Dios, en cuanto al perdón que Dios me ofrece a través de Jesucristo. Me contradigo y me quedo entonces estático, me quedo en una apatía que me va consumiendo poco a poco. Hay muchas personas que por sentir esta vergüenza ante el impulso, un impulso mal orientado, un impulso mal desarrollado, un impulso inmaduro, quedan entonces sin crecer espiritualmente. Están atrapadas en esta vergüenza y ya no son capaces para servir a otros, para seguir colaborando, para seguir participando plenamente en la vida del cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque hay una etiqueta y la etiqueta es eres carnal. Reaccionaste ante el instinto, reaccionaste entonces rápidamente solamente con este impulso. Y si eres entonces carnal, no tienes capacidad de poder servir a Dios. Te descalificaste y entras entonces en un ciclo destructivo. Pierdes entonces la sensación de tener un propósito y un valor para Dios. Hay mucha gente que dice, no, pues es que ya para qué, ya lo perdí, ya no tengo nada que hacer allí. Si voy a ser rechazado. Y empiezan a subestimarse en cuanto a su capacidad, en cuanto a su potencial, en cuanto al plan divino que Dios tiene para ellos en sus vidas. Y comienza a ser entonces esta vergüenza no resuelta una raíz de comportamientos negativos que los empieza a llevar a envenenarse espiritualmente. Empiezan a sentirse agredidos y empiezan a agredir a otros. Tú tratas de hablar con alguien que ha caído en la vergüenza y se encuentra a la defensiva. Siempre están viendo a los otros con envidia porque ellos sí pueden y el que está avergonzado no. Los otros sí prosperan y el que está avergonzado no. Y como todos sus esfuerzos son envenenados por su propia vergüenza, caen en amargura y se envenenan ellos mismos. Los comportamientos de una persona que está en la vergüenza son destructivos para sí mismo, son destructivos para sus relaciones, porque vergüenza significa estar descalificado en su identidad. Ya no es quien debe de ser. Y aunque trata de asumir un rol, dado que la vergüenza no le permite verse como Dios le ve, se siente un hipócrita, se siente falso, se siente descalificado y no puede tomar entonces lo que Dios le ha dado. Cuando una persona está intentando en la congregación relacionarse con los demás, en ese contexto de comunidad espiritual, la vergüenza le impide la autenticidad porque se pone máscaras, camina con hipocresía, porque se siente vulnerable y para no ser señalado, para no ser descubierto y sentir que puede ser agredido,
entonces lo que hace es, se convierte en un agresor de quien se acerca para que no descubra su propio sentido de vergüenza. Y termina siendo una influencia también en la percepción hacia los demás. Termina destruyendo a otros. Termina trayendo entonces un sentimiento, como decíamos, de destrucción. Sin embargo, cuando nosotros pensamos en lo que implica dejar de tener vergüenza, ¿qué es dejar de tener vergüenza? Significa aceptar, tan simple aceptar que somos seres de impulsos. A ver, lo voy a volver a decir. Somos seres de impulsos. Es cierto, yo soy cristiano y trato de caminar con el Señor. Pero si llega un perro por detrás y me ladra porque me quiere morder, lo más seguro es que brinque. Y en ese momento puede ser que me enoje, ¿sí? Mi impulso biológico ante la posibilidad de ser agredido es que voy a reaccionar en lo inmediato con algo para salvarme la vida. Pero lo importante es que después de ese impulso puedo tomar control sobre él y buscar tener la actitud correcta, aunque mi primera reacción haya sido poco correcta desde el punto de vista espiritual. La primera reacción puede ser biológica, claro que lo puede ser, pero es importante qué sucede después de. ¿Cuál es la actitud que tengo al controlar esa primera reacción? ¿Por qué es importante entonces no desterrar completamente esta capacidad de responder por impulso? Porque hay muchas cuestiones espirituales que necesitan moverse por un sentir. Si estuviéramos juntos, les diría ahorita, repita conmigo, Dios nos hizo personas capaces de reaccionar a un sentir. ¿Saben ustedes que la profecía tiene mucho de sentir más que de pensar? Es un sentir. Y las personas que caímos entonces en contextos de racionalización de la fe, lo que hicieron fue castrarnos nuestra capacidad de sentir lo espiritual. Vemos que cuando Nicodemo está platicando con Jesús, Jesús le dice que el que no nace del espíritu, el que no nace de nuevo, el que no tiene una nueva naturaleza, no puede entrar en el reino. Nicodemo se queda entonces pensando y dice, pero ¿cómo es posible que yo siendo un hombre viejo pueda volver a nacer de nuevo? Lo que está haciendo Nicodemo es racionalizar lo que se está diciendo. Y en la racionalización no se logra entender lo que es el sentir desde el espíritu. Jesús lo va a corregir y le va a decir, no, Nicodemo, no se trata de eso. Se trata de nacer del agua y del espíritu. Se trata de nacer de nuevo delante de Dios. Y nacer de nuevo nos lleva de nuevo a los impulsos. Pero ahora no a los impulsos para el pecado. Nos lleva a los impulsos para la búsqueda de Dios. Tenemos que volver a reaccionar a las sensaciones de Dios. Un impulso, y perdón que vaya a desarmarlo de esta manera, la palabra impulso, su gramema es pulsión y significa algo que está punzando, que está lanzando, ¿sí? Como el corazón. Entonces,
El pulso de una persona se nota, se siente cuando tú pones la mano sobre el corazón, o si tú tienes un estetoscopio y lo pones en tus oídos y pones entonces la parte auditiva sensible sobre el corazón, tú lo que vas a estar escuchando son las pulsiones. Y las pulsiones son esos empujes del latir del corazón cuando está empujando la sangre. Los cristianos debemos de desarrollar la capacidad de percibir las pulsiones de Dios. Pero entonces la gente en la trampa que estoy diciendo del espíritu peor nos lleva o a descalificar completamente toda posibilidad sensible de las pulsiones en lo espiritual. O nos lleva a solamente dejarnos llevar por pulsiones sin considerar si estas son congruentes, consecuentes con la palabra de Dios. En los dos casos, ¿qué es lo que tenemos? Por un lado tenemos personas, ¿sí?, hiperracionalistas que no las mueve nada de la sensibilidad espiritual y finalmente esclavas y cautivas del racionalismo. Y por otro lado, personas que son movidas solamente por sensibilidad, pero sin el equilibrio de la palabra. En ambos casos, la vergüenza es clave para entender por qué están cautivos. La vergüenza es decir, no me voy a equivocar y lo voy a pensar concienzudamente para tener la respuesta correcta, pero ya perdí la sensibilidad. Y por el otro lado, la hipersensibilidad de estar reaccionando solamente a las pulsiones sin nunca considerar la trascendencia de las mismas. ¿Por qué es un espíritu peor? Porque algo que es forzosamente asociado a la vida, que es la capacidad de tomar decisiones, se ve entonces bloqueada por esto que es una vergüenza a la identidad espiritual. Seamos honestos, la fuerza de voluntad es una pulsión, es un impulso de carácter interior, algo que te avienta, que te empuja, que te lanza a tomar una decisión. Pero si no hay entonces ese impulso volitivo, la persona se queda durante años solamente en su área de confort y no crece, no desarrolla. Mateo 11:12 es un versículo que fue muy importante o es muy importante en mi proceso de conversión. Y es un versículo muy contradictorio para muchos, porque nos va a mostrar precisamente la importancia de mantener el impulso espiritual para lograr, para alcanzar las cosas que Dios tiene para tu vida. Dice Mateo 11:12, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, y vaya que al leerlo así, eso lo pone en el siglo XXI, en nuestros tiempos, el reino de los cielos sufre violencia, dicen otras versiones, se hace a la fuerza. Y la frase termina diciendo, los violentos lo arrebatan. Los violentos lo arrebatan. ¿Qué significa decir arrebatan en el contexto de lo que estoy diciendo? El arrebato es un impulso. El arrebato no es una racionalización. El arrebatamiento de algo es tomar por la fuerza, eso es lo que dicen otras versiones, los valientes lo toman a la fuerza, lo hacen suyo, se apropian de ello. Hacer
que algo suceda a la fuerza implica imponer la voluntad de lo que Dios nos ha dado para hacer lo propio, poner las vísceras en ello, hacer la vergüenza a un lado. ¿Qué van a decir? Que soy un fanático. ¿Qué van a decir? Que soy impulsivo. ¿Qué van a decir? Y Dios dice, no me importa lo que digan, ¿sí? Tómalo, es tuyo. Y entonces estamos ante un cristianismo que ha caído con el tercero de los peores, porque es un cristianismo que quiere ser tan prudente, tan correcto, que no tiene el impulso para tomar a la fuerza las cosas espirituales de Dios. Ha perdido la identidad de la guerra. Ya no es una persona de guerra, porque lo que está diciendo Mateo 11:12 es que el reino de los cielos está en una guerra tremenda, y la guerra tremenda significa que el enemigo te ha quitado lo propio, el enemigo te ha quitado la capacidad de arrebatar, de buscar, de tomar, de ir, de conquistar. Pero la vergüenza no nos permite tomar lo que es propio. Y entonces estamos muriendo espiritualmente en lugar de sobrevivir espiritualmente. Nuestra fuerza de voluntad, nuestro libre albedrío se ha visto amedrentado por este ataque constante de quienes nos rodean, que te dicen es que eso es irracional, eres un fanático, y prefieres entonces morirte enfermo y miserable antes de enfrentar la vergüenza de que los demás te señalen. Esto es importantísimo, porque normalmente no asociamos esto con nuestra condición. Normalmente la gente en las iglesias dice, pues es que debemos hacer todo prudentemente y con orden, sí, pero no, el orden de Dios es sonarse al diablo. El orden de Dios no es estar tranquilamente esperando a que Satanás te robe lo que era tuyo. Yo quisiera poder decir más de esto, pero a menos que me hagan una pregunta, voy a sentir que ya dije lo que tenía que decir y que el mensaje profético se los he tratado de dar. Entonces, si son tan amables de comentarme, de preguntarme, de indagar para ir más profundo de esto, porque de lo contrario pensaré que ya lo tomaron y que no tengo necesidad de abundar más en esto. ¿No hay nadie? Entonces, a ver, Fer. Yo prendí mi cámara, pero bueno, venía a mi mente que el que anda hecho popó cree que todo el mundo lo anda oliendo. Es algo que de una u otra manera pues conlleva la tentación que hemos hablado en en el miedo, en lo displacentero, y ahora en la vergüenza, que cuando más confiados estamos o aparentemente fortalecidos, en algunos momentos nos vemos llevados a tentación, a estar muy próximos a hacer situaciones
de las cuales algo que sentíamos superado, algo que sentimos fortalecido, pero me gustó mucho cómo lo planteas porque es como se debe tomar, porque yo veo que muchos tomamos vergüenza por alguna acción que tomamos, no nos arrepentimos, no pedimos perdón y cargamos por una culpa durante muchos años o una vergüenza durante muchos años. Por eso hice el comentario que el que anda hecho popó, que todo el mundo lo anda oliendo, porque a final de cuentas, el sentirse indigno, el sentirse no digno, el sentir que se le ha fallado a Dios es algo que solo yo estoy sintiendo y yo solo me estoy privando de reconciliarme con Dios. Me estoy privando de que los dones y talentos que Dios me ha dado los pueda hacer crecer. ¿Por qué? Porque tengo ese demonio metido en mí que no me deja dar un paso más hacia adelante. Yo no lo entendía cómo a veces me salía un demonio y después entraban otros, ¿no? Cómo de pronto dices, me siento muy bien, estoy muy bien, obrando bien, accionando adecuadamente y de pronto algo, tú citaste un perro, puede ser alguien que en algún momento se nos aparece y nos quiere volver a viejas acciones o al hombre viejo y todo, y que aunque se resista, en el caso mío, yo de pronto me llegué a sentir de nuevo contaminado, tentado, por haber no hecho las cosas, simplemente por haberlas pensado, y lo hablábamos hace unos días, ¿no? Que con el simple pensar ya está uno fallando o incumpliendo, pero malo caer en vergüenza, malo no llevarlo a la cruz, malo no vamos, no quiero jugar a serpientes y escaleras. No quiero que el enemigo me convenza de que porque pensé algo mal, ya voy otra vez para atrás, porque tuve la oportunidad de que estoy más fortalecido, porque no hice lo que en otras ocasiones hubiera hecho, porque mostré arrepentimiento, porque fui a platicarlo, a comentarlo con un hermano y decirle que me está pasando esto y no está bien y yo tengo una promesa de Dios o yo tengo un compromiso por hacer y nada ni nadie me va a robar la tranquilidad que Dios me está dando ni va a quitarme del camino del propósito en el que yo voy. Eh, yo lo tomo en ese sentido. Estaba, al principio me estaba doliendo mucho tu palabra y después me dio la salida porque creo que sí actué como tenía que actuar y no me estaba yo autocelebrando o diciendo que hice lo correcto, ¿no? Porque luego a veces me quiero autoengañar y dije, no te autoengañaste, te arrepentiste, lo comentaste, lo llevaste al Señor y todo, y lo comentaste y dices, estás en este proceso y en este proceso vas. Gracias. Amén. Ahora, ¿qué es importante entender? Voy voy a compartir un versículo, es Salmo 44, si vamos hacia allá. Salmo 44, en el verso 15, ando por aquí perdido. Ok. Voy a tener que leerlo. Dice, pero tú nos has guardado a nuestros enemigos y has avergonzado a los que nos aborrecían. En Dios nos gloriaremos todo el tiempo y para siempre alabaremos tu nombre. Porque nos has desechado y nos has hecho avergonzar y no sales con nuestros ejércitos. Nos hiciste retroceder delante del enemigo y nos saquean para sí los que nos aborrecen. Nos entregas como ovejas al matadero y nos has esparcido entre las naciones. Has vendido a tu pueblo de balde, no exigiste ningún precio.
Nos pones por afrenta de nuestros vecinos, por escarnio y por burla de los que nos rodean. Nos pusiste por proverbio entre las naciones, todos al vernos menean la cabeza. Cada día mi vergüenza está delante de mí y la confusión de mi rostro me cubre. Por la voz del que me vitupera y deshonra, por razón del enemigo y del vengativo. Ahora, si ustedes notan, de lo que está hablando el Salmo 44 es cómo las consecuencias de sus decisiones, de sus actos, los llevaron a estar vulnerables. ¿Delante de quién? Pues delante de sus enemigos, que son los que están buscando descalificar, señalar, poner en poco al que se equivocó. Ahora, cada día mi vergüenza está delante de mí. La confusión de mi rostro me cubre por la voz del que me vitupera y me deshonra por razón del enemigo y del vengativo. Estos dos versículos para mí me dan la clave para entender que la vergüenza que yo estoy poniendo, la confusión que estoy teniendo, no es por la voz de Dios. Cuando el verso 16 dice, por la voz del que me vitupera y deshonra, la Biblia le llama a este tipo el acusador de los hermanos. Y ese es Satanás. Por razón del enemigo y del vengativo. La vergüenza se convierte entonces en un arma de descalificación. Pero no de descalificación de Dios. La vergüenza me impide que yo me acerque, ¿sí? Esto que tengo aquí. La vergüenza me impide que yo me acerque a Dios. Ahora, ¿qué es vergüenza? Vergüenza es descalificarme. Claro que es vergonzoso descubrir que algo que no debería haberlo hecho, lo hice. Por supuesto que es vergonzoso. Pero ¿cómo debería yo reaccionar entonces ante la vergüenza? ¿Qué debería de hacer yo, ¿sí? Cuando la vergüenza viene a mí por haber hecho algo que no es correcto, por haber pensado algo que no es correcto, por haber tomado una decisión impulsiva? ¿Sí? ¿Qué debería de ser yo? Pues lo que yo debería hacer es reconocer que ese impulso que tuve, pues no fue correcto. Tan simple como eso. Lo que yo debería de hacer, ¿sí? Es poder decir, este impulso no debería de haberlo guardado en mi corazón. Señor, me doy cuenta de que esta área en mi vida todavía es un área que no es la correcta. Ayúdame, Señor, para que entonces no vuelva a hacer eso. Porque dice Jeremías capítulo 2, verso 26. Como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se avergonzará la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, que andan de idólatras, porque esto es lo que está diciendo, cuando le dicen a un leño, mi padre eres tuyo, y a una piedra tú me has engendrado, porque me volvieron la cerviz y no el rostro, y en el tiempo de su calamidad vienen y me dicen, levántate y líbranos. Cuando nosotros entendemos que la vergüenza no es un arma de Dios, sino que es una trampa de Satanás. Ahora, ¿la vergüenza de qué viene? De un impulso que yo no lo controlé adecuadamente. ¿Podrían decir conmigo impulso?
Y cuando estoy diciendo impulso, lo que estoy diciendo es que soy un ser biológico que reacciono ante situaciones que debería de mantener en un mejor control. Claro, reaccioné de la manera equivocada. Pongo un ejemplo triste para el Pablo Cancino, pero es verdad. Salimos entonces hace unos días, nos fuimos el jueves después de trabajar y estuvimos viajando desde que salimos 2 personas, Chuy Montes y su servidor, para llegar a el estado de Hidalgo, a Pachuca, a las 2:30 de la mañana. Nos levantamos a las 7 de la mañana para continuar entonces con las actividades. Nos fuimos con el hermano Oscar Muedano y estuvimos en los preparativos para el Congreso de Bálsamo, que estuvo tremendo. Nos fuimos a Totonilco. Están en reparaciones en la carretera, eso hizo que el camino que normalmente sería muy corto se volvió un camino largo. Llegamos el viernes en la tarde para acomodar las cosas del Congreso, fuimos, comimos algo, descansamos 20 minutos, regresamos al Congreso y estuvimos ahí hasta cerca de la medianoche entre terminar las cosas, atender, cerrar el lugar, irnos a cenar. Ya medianoche, descansamos un rato, nos levantamos otra vez el sábado y estuvimos desde temprano en el lugar hasta que terminó el Congreso el sábado. Domingo nos levantamos temprano, fuimos a la iglesia, tuvimos el servicio, de ahí nos fuimos a Ciudad de México, pasamos rápido con mi sobrina para verla, un milagro de Dios como ella está. De ahí tomamos otra vez camino y nos venimos para llegar a Nayarit a las 2:30 de la mañana. Fueron días de actividad todo el tiempo. Lunes en la mañana me despierto porque la gata escuchó mi voz y estuvo dale y dale y dale, y ya despierto me acordé del montón de cosas pendientes que no había hecho. Entonces, medio mal dormido, medio no desayunado, me fui y comencé a hacer todas las cosas, fui, recogí a mi hija, hice pagos, ya era la hora de comer, fui, compré la comida para traérmela a casa, hubo necesidad de atender algunas cuestiones con mi hermana. Yo ya estaba cansado, estaba hambriado, estaba temblando de que ya traía la glucosa baja. Debo de ser honesto, en ese momento, más que una racionalidad espiritual, lo que yo estaba era bajo un impulso, quiero comer. Estaba molesto, mi glucosa estaba baja. Quería comer. No sé si ustedes han tratado con un hipoglucémico, pero se pone uno de un necio porque estás temblando, ya lo único que quieres es comer, no quieres tratar con nadie, no quieres ministrar a nadie, no quieres que nadie te pida consejo, tú lo que quieres es comer. Llegué a la casa, comí, me harté, porque tenía un hambre desesperada, y después de eso, ya comido, pero todavía cansado y sin haber hecho base, me acosté en la sala y me quedé dormido por unas horas. Desperté porque mi esposa tenía un problema, me habló por teléfono para hablarme del problema y yo estaba modorro, escuchando el problema, y mi reacción fue enojarme por la persona que les había encerrado el carro y ellos estaban ahí solas, las 3 mujeres, en medio del centro ya cerrado, un tipo que las había dejado sin vehículo, etcétera, y yo estaba molesto. Ahora, ojo, no estoy diciendo que estaba actuando de mala voluntad, no estoy diciendo que estaba diciéndose, me volví satánico, no, simplemente estoy reaccionando humanamente ante una situación que en ese momento se estaba saliendo de mi control. Finalmente llegó una persona, les abrió, sacaron el carro y ya dije, bueno, ya está resuelto esa parte. Mientras llegaba mi esposa ya me tranquilicé, empecé a tomar control sobre mí. Y sí me avergüenzo delante de Dios decir, Señor, pues debería de ser más
tener más dominio propio y deberías ser un diabético que no tuviera esas cosas y deberías ser, y ya dices, bueno, Señor, pues esto es lo que hay, ¿sí? Perdóname, Cristo, ¿sí? Y te vuelves a poner otra vez humillado delante de Dios y dices, Señor, ayúdame. La vergüenza, si yo permito que se convierta en algo que se queda, me descalifica y diría, mira, el pastor enojado, y todo el mundo diría, sí, el tipo tiene hambre y se enoja, ¿sí? Y yo voy a decir, pues sí, tienes razón, sí. Ahora, si ustedes el día que traigan la glucosa 60, voy a ver si se enojan o no se enojan, es una mala excusa. Pero mientras tanto, pues procuraré que la glucosa no llegue a ese nivel para que entonces el temperamento no se ponga así de piquis. Ahora, por eso, cuando yo escucho que el Señor nos dice a través de Pablo, airaos, pero no pequéis. Lo que está diciendo es, mira, vas a tener impulsos y esos impulsos te vas a molestar, sí, pero no peques. Cuídate de no pecar. Va a haber cosas que te van a entristecer y vas a llorar, pues llora. Y ya que hayas llorado, recupera la calma otra vez y di, bueno, Señor, pues me dieron ganas de llorar y lloré, ¿sí? Pero no peques. Ojo con esto, el impulso no es pecado. Por eso el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. O sea, puedes tener un impulso. Humanamente sucedió algo que te hizo sentir triste y lloraste. Humanamente sucedió algo que te molestó. Humanamente sucedió algo que te hizo sentir enfado. Humanamente tuviste un impulso. No dejes que el tercero peor venga y te atrape con eso. Fue un impulso, no lo conviertas en un estilo de vida. Reconócelo y dice, sí, Señor, me doy cuenta que no es correcto, detengo el impulso. Tienes un impulso y volteas y ves a alguien, descubre que es un impulso y di, Señor, no quiero hacer eso. No, no es mi decisión hacerlo en el sentido de que voy a hacer un estilo de vida en eso. Me doy cuenta que no estuvo bien, tomo control de mí y regreso el pensamiento, la mirada, la actitud a hacer lo correcto delante de Dios. La vergüenza, cuando se convierte en un aspecto doctrinal, descalifica a las personas. Ahora, no estoy diciendo, ojo, esto no es el 0007 con licencia para pecar, lo que estoy diciendo es, no conozco a una sola persona justa. Bueno, la Biblia lo dice, no hay justo ni a uno. No conozco una sola persona que no tenga un impulso en algún momento que no sea correcto delante de Dios. Y ese impulso es vergonzoso. Bueno, pues acéptalo y di, Señor, no quiero eso en mí. Por eso el apóstol Pablo decía que ponía su cuerpo en servidumbre, reprendía esos impulsos, no sea que habiendo sido heraldo para muchos, termina convirtiéndose en una piedra de tropiezo. Tengo amigos que son hermosos hombres de Dios, buenos predicadores, gente estudiosa de la palabra, pero también me ha tocado verlos a ellos y los amo tanto en sus momentos de impulso. Y tú dices, no son hombres de Dios, son hombres que se someten en cada momento. Son seres humanos con una condición, como dice el Señor Jesús, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil, tiene impulsos. Y lo importante es entender que esos impulsos son parte de la voluntad. Y los tengo como un caballo, tengo que ponerle rienda y no voy a cortarle el cuello al caballo, ya no se mueve, ¿no? Lo que voy a hacer es, medio quiere relinchar, pues le agarro la rienda, ¿sí? Le meto espuela y digo, no es para allá, caballito, ¿sí? Y le doy la vuelta y lo llevo, ¿sí? Entonces tenemos que ser charros espirituales, ¿sí? ¿Quieres tener corceles de guerra? Pues no los castres, no los limites que sean briosos, sí, pero los vas llevando a la mansedumbre. No pierden el poder, no pierden la capacidad, pero los vas reorientando, ¿sí? Yo espero que entre más viejos mis impulsos sean menos explosivos, espero, ¿sí? Ahí vamos
tratando de regular eso, pero entiendo que es más peligroso perder el impulso que tener esos chispazos que pueden ser reorientados. La gente que pierde esos impulsos se convierte en un anodín. Ya no sirve para nada. Ya no responde a las necesidades de Dios. Ya no salta ante el llamado a la batalla. Hay que estarlo empujando. Se vuelve, como todos los toros castrados, se vuelve un buey pesado al que hay que empujar o hay que arrastrar o hay que picarle con la aguja en las pompas. No sé si fui suficientemente explícito en esta segunda parte para entender por qué es importante este asunto del impulso. No queremos perder el impulso, queremos que el corazón siga latiendo, pero tenemos que aprender a regular. ¿Alguien que me pueda retroalimentar, por favor? ¿Sí se entendió, Fer? Sí, bastante bien. Y ya trae paz, ahora sí. Mucha paz. Yo me estaba ahogando en un vaso de agua. Eso es lo que hace, por cierto, eso es lo que hace la vergüenza, ¿sí? Te ahoga en un vaso de agua. Y queremos ser, escuchamos la palabra que dice, sed santos como yo soy santo. Y uno dice, sí, pero es que soy imperfecto. Y Dios dice, espérame, o sea, lo que estoy diciendo es que te apartes. Probablemente nunca vas a ser perfecto en el sentido de que no haya ninguna área, ¿no? Pero los impulsos en medida que salgan y si no son correctos, reoriéntalos. Uno dice, pues sí, yo quisiera no ser así, pero pues es lo mejor que se hace con lo que se tiene y vamos caminando hacia el Señor. ¿Amén? ¿Alguien más? Fede, estaba esperando que diera señales de vida por ahí. Aquí estamos, bien vivos. Excelente. No, pues la verdad es muy, muy buen tema porque yo la verdad nunca había visto como un espíritu a la vergüenza, sin embargo, es muy claro y yo la he sentido muchas veces en cuanto a que es algo, pues, que básicamente castra el impulso, efectivamente, y hace que tengas una autodescalificación que te frena, o sea, como que le quitaras la gasolina al motor y ya no haces nada, ¿no? Entonces, creo que ha sido muy importante esta clase que hoy nos has dado. Y sí recuerdo alguna frase que había yo escuchado alguna vez que dice, cuando el diablo te recuerde lo que hiciste, cuando el diablo te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro, tratando de efectivamente no nos quite eso el impulso porque bien lo ilustraste con lo del caballo, efectivamente vamos a hacer unos charros espirituales para ir domando sin que se quite la fuerza y la capacidad de ir hacia adelante. A mí me ha servido mucho. Muchas gracias. Amén, gracias a Dios. Entonces, si el cristianismo es de peleles, es porque hemos permitido que la vergüenza nos atore, ¿sí? Entonces, el Espíritu Santo se contrista por algo que no haces y uno tiene que decir, Señor, perdóname. Tan simple como eso. Y lo volvemos a intentar. Y los procesos de madurez así son. Nadie nace maduro. Pasa uno toda su vida entendiendo estas cosas y cuando ya las entendiste, pues probablemente ya sea muy cerca del tiempo de retirarse, pero lo importante es que en todo momento uno está buscando el rumbo. Una vez, reconozco que es un área que no la pude desarrollar. De chico anhelaba llegarlo a hacer y quería ser un navegante de vela, porque en los libros de los scouts, acuérdense ustedes que los scouts fueron desarrollados por ingleses y los norteamericanos acá tenían también todos sus manuales. Y pues allá hay grandes lagos y hay ríos y todo lo demás. Nosotros acá los charquitos que teníamos no ayudaban de mucho. Y ellos tienen una cultura de la navegación. Y una de las cosas que a mí me interesaba era poder tener un bote de una vela, de estos botes para 2 personas o 3 personas, que son veleritos, y que
siempre se me antojó que era muy emocionante poder navegar en ellos. Y me impresionó una frase que tiene que ver con ese contexto, y es que con viento en contra, la única forma de avanzar es eh, en trazos, eh, ¿cómo se llaman? En líneas quebradas, ¿sí? O sea, no hay una línea recta que tú puedas seguir cuando el viento está en contra. Necesitas ir quebrando una línea de lado y luego te das para el otro lado y ahí vas entonces siempre esgadamente para poder avanzar. ¿Sí? No sé cómo explicarlo, el concepto, porque les digo, no soy navegante, pero entiendo el principio para hacerlo. Y yo creo que la vida espiritual es eso. Estás avanzando con viento en contra. Y solamente entonces en estas líneas quebradas, escalonadas, es que lo vas pudiendo hacer. Lo mejor que se puede. Cuando ya te fuiste mucho del rumbo de que eras, le das hacia el lado contrario y ahí vas entonces tratando de acercarte al llamado de Dios. Pastor, Adelante, Mari. soy Lupe. Ah, Lupita, qué gusto. Quiero comentar algo sobre la vergüenza. La Adelante. vergüenza es algo que, pues que la mayoría de todos la tenemos, ¿ah? Tenemos vergüenza de todas las cosas y aparte de eso nos paraliza para poder avanzar. Una de las cosas que pues que Dios me liberó fue de la vergüenza. Dios me mostraba algo, un acto muy vergonzoso del cual yo había cometido, pero yo no me acordaba. Yo no me acordaba de eso, pero me lo estaba insistiendo, pero yo pues por tanta vergüenza, yo decía, ¿cómo lo voy a decir? Una de las cosas que Dios nos libera es declarando esa vergüenza que por vergüenza nunca la dijimos, pero es cuando Dios te quiere llevar a ese punto de tu vida, cuando Dios te dice, bueno, pues esto te lo está recordando, te lo está mostrando, y eso es lo que a mí me llevó a a mostrarme ese acto de vergüenza. Y yo, pues, la primera vez que él me lo mostró, pues, no lo dije por vergüenza. Y tampoco lo sabía que él me quería liberar de esa vergüenza. Y ya después, pues, me lo volvió a mostrar y pues, lo tuve que hablar con puntos y detalles. Y fue cuando yo me sentí liberada de la vergüenza y dice una de las cosas que los hijos de Dios, digo, Dios nunca avergüenza a sus hijos. Entonces, pues yo le comento eso porque hay que pedirle al Espíritu Santo cuál es el punto importante del cual quiere liberarnos de esa vergüenza, ¿verdad? Como me lo mostró a mí. Entonces, eh, todavía a lo mejor hay más cosas que me puede enseñar que fueron actos de vergüenza, pero hay que pedírselo a Dios que Él nos lo muestre, que Él nos lo enseñe de qué es lo que verdaderamente quiere liberarnos, porque de que cometemos cosas, las cometemos, de que son vergonzosas y no las queremos decir. En cualquier etapa de nuestra vida nos pasa, ya sea adolescentes, adultos, niños, lo que sea. Y a mí fue pues cuando yo era una niña, no tan niña, pues ya tenía 12 años, pero yo no me acordaba. Y en ese momento pues Dios me quería liberar. ¿Por qué? Porque yo no podía ni hablar, o sea, me trababa en hablar y también fue pues de las causas que de eso también me liberó. Les comparto eso y que pues pidamos al Espíritu Santo que es de cuál vergüenza nos quiere liberar. Es Ah, todo, pastor. amén. ¿Alguien más? Pastor, Adelante, Romy. me tocó mucho lo que decía la hermana Lupita, puede ser, Sí. porque sí, como que el Espíritu Santo me estaba ministrando a través de lo que ella decía y estaba analizando por ahí, porque hay cosas que lo puedo hacer en la iglesia, hablando de la iglesia, ¿no?
de tomar el lugar en la iglesia. Más que nada en público me cuesta mucho y no, yo no sabía por qué. Y bueno, y que la otra vez usted hablaba, me oraba y que Dios me quite la vergüenza y no sabía en qué yo estaba analizando y el Espíritu Santo me estaba revelando que cuando era niña, nosotros íbamos a la iglesia de los 8 años que íbamos solas, íbamos con la ropa que íbamos, así despeinada, no teníamos el cuidado de nuestra madre y de nuestro padre. Y así crecimos en una iglesia, pero siempre es como que no, los líderes de la iglesia no nos avergonzaban, siempre nos decían cosas para que nosotros tengamos vergüenza. Y bueno, el Señor me demostraba de dónde venía esa vergüenza. Así que bueno, le agradezco, pastor, por haber hablado de eso y a la hermana Lupita por haber compartido. Gracias, pastor. Amén. Un último versículo para darle sabor ya a la despedida. La pregunta ahora es, ¿cómo hace Dios para que su siervo no tenga vergüenza? Porque el asunto es que un profeta es tan poderoso como es capaz de vencer la vergüenza. Hay muchos profetas que no hacen lo que tienen que hacer porque la vergüenza es más fuerte que su responsabilidad para hacerlo. ¿Sí me explico? Satanás calla a los profetas de Dios por la vergüenza. Y entonces hay un pasaje en Isaías 20, que a mí me gusta siempre decirlo, porque eso habla de lo que es el llamado profético y de cómo un profeta, para poder hacer la labor profética, debe de entender esto que voy a decir. Dice, en el año que vino el Tartán Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó, en aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo, noten ustedes, ve y quita el cilicio de tus lomos y descalza las sandalias de tus pies. ¿Sí? O sea, quítate el cilicio, porque estaba vestido de cilicio en señal de luto, en señal de quebrantamiento. Y le dice, quítate el cilicio, quítate el calzado y anda desnudo y descalzo. ¿Qué te quita la vergüenza? Te da vergüenza que la gente te vea y le dice Dios a Isaías, pues desnúdate y descálzate. Y lo está haciendo de manera profética. Ojo con esto, porque va a decir en el verso 3, y dijo Jehová, de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 2 días, 3 días, no, 3 semanas, no, 3 meses, no, 3 años, de la manera en que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo 3 años por señal y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía. Dice, él les está diciendo algo. Todo el mundo podría haber dicho, el hombre de Dios anda desnudo. Y él está diciendo, así como mis vergüenzas están a la vista de ustedes, así sus vergüenzas estarán a la vista de Dios y de los hombres. Y dice, así llevará el rey de Asiria a los cautivos de Egipto y a los deportados de Etiopía, a jóvenes y ancianos desnudos y descalzos, y descubiertas las nalgas para vergüenza de Egipto.
Y se turbarán y avergonzarán de Etiopía su esperanza y de Egipto su gloria. Y dirá en aquel día el morador de esta costa, mirad, que tal fue nuestra esperanza, a donde nos acogimos por socorro para ser libres de la presencia de Asiria, y cómo escaparemos nosotros. Les voy a decir, en lugar de haber acudido a mí, acudiste al equivocado. ¿Cómo Dios logra que una persona tenga autoridad espiritual? Lo lleva a enfrentar sus vergüenzas, a ser transparente. Y una y otra vez les he dado ejemplo de eso. En esta congregación no hay misterios. ¿Quieres servir a Dios? Sé honesto. No tengas áreas ocultas. ¿Quieres que Dios use tu vida? Debes estar dispuesto no a que otros muestren tus vergüenzas, porque eso es lo que hacen para chantajearte, no. Tú eres el primero que tendrías que decir, esto es lo que hay en mi vida, y ser transparente. No tengo nada que esconder. No hay persona más difícil de detener que aquella que no tiene nada que perder. No hay persona más difícil de detener que aquella que no tiene nada que perder. Porque la gente que tiene una reputación le da vergüenza que se sepan cosas que pueden hacer que pierda su reputación. La persona que tiene equivocaciones, que tiene carencias, que tiene defecto, le da vergüenza y se convierte esa vergüenza en un arma de chantaje espiritual de Satanás para que la persona no haga lo que tendría que haber hecho. Así es como funciona el tercer espíritu peor. Chantaje y manipulación. ¿Qué va a decir todo el mundo? No, no te preocupes, yo lo voy a decir. Es que van a decir que tú hiciste, ¿no? Sí, lo van a decir porque van a decir, él mismo lo dijo, lo confesó delante de todos. Y yo lo he hecho en la congregación. He cometido errores que para mí son vergonzosos y Dios me dice, próximo domingo, usted lo dice. Y yo lo digo. Para algunos eran cosas pequeñas, para mí son graves, vergonzosas. Pero más vergonzoso es tener una doble vida. Porque eso me descalifica. No estoy diciendo que sea perfecto. Lo que estoy diciendo es mi imperfección no va a ser una excusa para tener una doble vida. Prefiero que todo el mundo diga, es imperfecto, pero es honesto, a que la gente piense que soy perfecto cuando en realidad soy un mentiroso. Esa es la base de la autoridad espiritual, representada en la lucha contra el tercero de los 7 peores. Les deseo una semana de mucha honestidad. Dejen la vergüenza, dejen la hipocresía, dejen la doble vida, dejen de estar teniendo cosas en lo oscurito. Tengan el valor, venzan al tercero de los 7 peores. Dios los bendiga. Amén.